Éxodo capítulo 31, desde el versículo 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para mí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Leímos hasta el versículo 17, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Ya hemos visto a través de diferentes ejemplos qué es interpretación literal, interpretación textual, qué es interpretación por el Espíritu, por la gracia. Es muy diferente. La interpretación por la gracia es totalmente diferente a la interpretación por las obras. Cuando alguien interpreta por las obras o por la ley, interpreta textualmente. Están unidos, inevitablemente. Las personas que hacen interpretación por la ley y las personas pues que no están en la gracia, que no han recibido, que no pueden estar en la gracia. No puede alguien estar en la gracia y a la vez leer la Biblia por las obras, no puede. Por ejemplo, hay un versículo que dice, no hay justo ni aun uno. Me he encontrado con personas que se cierran a que les hable de cómo alguien puede ser justificado delante de Dios, porque me dicen, no, yo ya no quiero escuchar más, porque yo sé que hay un versículo que dice, no hay justo ni aun uno. Entonces ya si usted me va a decir otra cosa, yo ya no quiero, ya así. Yo digo, no, pero permítame, con la Biblia le demuestro qué es lo que significa no hay justo ni aun uno. No. No hay justo ni aun uno significa no hay justo ni aun uno. Así me hablan algunas personas. Pero, por ejemplo, en este caso, no sé si vieron el versículo 14. Miremos el versículo 14. Dice algo peculiar, algo particular. Dice, 6 días, el 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Mire lo que dice. Cualquier persona que hiciere obra alguna en él. Hemos visto Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. ¿Qué dice? Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre. Y su número es 666. El 6 es el número del hombre. El 6 es el día que Dios hizo al hombre. Cuando alguien no conoce estos secretos, entonces hace interpretación literal. Pero mire lo que dice este versículo 14 que acabamos de leer. El que hiciere obra alguna en él. Así dice, ¿no? Voy a leer esa parte en especial nuevamente. Dice, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él. En ese caso, él tiene tilde. No sé si se acuerdan en qué otro versículo aparece 2 veces él sin tilde y él con tilde. Hay un versículo en el cual aparecen 2 veces él, una vez con tilde, una vez sin tilde. Sé que muchas personas no conocen esto, algunos sí, pero cuando aparece sin tilde es artículo y cuando aparece con tilde es pronombre. Vamos a mirar, rápidamente vamos a mirar Isaías capítulo 53. Isaías 53, el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí aparece 2 veces seguidas él, mas Jehová cargó en él.
Cuando aparece con tilde es pronombre, mas Jehová cargó en él. ¿Se está refiriendo a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Dice, mas Jehová. Vamos a verlo de una manera un poquito gráfica. Sé que para algunos ya está claro, pero también sé que para otros de pronto no está tan evidente. Entonces aquí dice, mas Jehová, mas Jehová cargó en él, con tilde. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí aparece 2 veces él. Mas Jehová cargó en él, con tilde. Mas Jehová cargó en él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa cargó en él? El pecado de todos nosotros. Espero que esta parte quede clara. En él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está hablando de, esto es pronombre. En él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un artículo. El pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 veces seguidas. Tengan en cuenta esto para el versículo que vamos a leer. Hoy leímos desde el versículo 12 hasta el 18. Entonces vamos a mirar nuevamente. Dice, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él. Cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Cualquiera que hiciere obra alguna en él. Está hablando del día de reposo. Por eso es pronombre, él. Y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Igual que en Isaías 53:6. ¿Por qué se refiere a nuestro Señor Jesucristo? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 28. ¿Qué dijo? El versículo 28. No 28 Mateo, sino en Mateo sí dice, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. La ley, ¿cuál es el propósito? Ya hemos hablado muchas veces cuál es el propósito de la ley. Vamos a ver algunos versículos que complementan el sentido de la ley. Vamos a mirar Santiago 2.10, primeramente, ¿no? Santiago 2.10, hablando de todos los puntos de la ley. Algunas personas ya saben, otros no, que la ley tiene 613 entre estatutos, 613 entre estatutos, preceptos, mandamientos. La ley está compuesta por 613 puntos. 613 puntos es la ley en general. Hay personas que cuando no han entendido la ley quieren dividirla y dicen, no, es que una cosa es la ley mosaica, otra cosa es la ley en el Antiguo Testamento, otra cosa es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Hablan así, ¿sí? La ley se refiere, ya lo vimos también al principio, en Éxodo 17, antes de que llegara la ley. Sí, la ley cuando vino, en Éxodo 20. Pero antes, porque en Éxodo 19 el ser humano la pidió. Pero antes, en el 17, vimos que Dios dice, ¿hasta cuándo no guardarán mi ley y mis mandamientos? Cuando uno lee eso, espere, pero luego la ley no faltaba tiempo para que se la diera Dios a Moisés. ¿En qué sentido está diciendo hasta cuándo no guardarán mi ley y mis mandamientos? Está hablando hasta cuándo no guardarán mi palabra, ¿sí? Acá vamos a mirar ahora Santiago, capítulo 2, versículo 10. Presten atención a estos versículos y anótenlos, por favor, porque muchas personas les van a preguntar por la ley. Y les van a decir, ¿ustedes no guardan el día de reposo? ¿Ustedes, si codician, no se sienten acusados por su conciencia como que deben ir al infierno? Porque ustedes codiciaron, no se sienten así, o sea, ¿usted no siente ninguna condenación? ¿Qué respuesta le damos a esas personas cuando nos dicen, ¿usted no siente condenación porque codicia? Les tenemos que contestar. Hay un versículo que dice, para los que están en Cristo. Si alguien está en Cristo. Ah, sí, yo también. Tranquila, sin emociones. No estoy diciendo que cualquiera que diga que está en Cristo. No. Vamos a mirar en la Biblia quién está en Cristo y qué característica tiene aquel que está en Cristo. Dice la Biblia, si alguien está en Cristo Jesús, ¿qué característica tiene? Ninguna condenación hay. Ninguna condenación. Si la persona se siente condenada porque, yo codicié. Yo codicié. Vamos a mirar, es Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuando alguien me habla únicamente del día de reposo, una aclaración que yo le hago a esa persona, primero le muestro ese versículo. Y le digo a la persona, sí, usted me está hablando de... Voy a colocar acá como los números del 1 al 10. Bueno, guioncitos, del 1 al 10. Entonces le digo a la persona, bueno, usted me está hablando de el cuarto mandamiento, este mandamiento. Me está hablando del cuarto mandamiento. Ese es uno de los puntos de la ley. Incluso, si estamos hablando de los 10 mandamientos, aquí hay 10 puntos. Si solamente habláramos de los 10 mandamientos. Pero usted me está hablando de un punto de la ley. Y sí, me está mostrando en otros versículos de la Biblia ese cuarto mandamiento, cómo está explicado. Pero sí, pero también en la Biblia está explicado ampliamente el 10º mandamiento. También está explicado en varios pasajes. Entonces hay una doctrina que cogió este mandamiento. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre automáticamente, ¿qué quiere hacer? El corazón de nosotros los seres humanos quiere hacer algo. Automáticamente quiere hacer algo. No puede recibir la salvación gratuitamente. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Sabemos en Efesios 2, versículo 9, ¿qué dice? Es decir, no por obras para que nadie se gloríe. En la Biblia dice, la salvación no es por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Eso se lo sabe todo el mundo de memoria. Pero automáticamente, ¿qué queremos hacer? Queremos cumplir algo. Dígame qué tengo que hacer. Así se acercaban delante de Jesús, constantemente diciéndole, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Constantemente le decían así a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahorita rápidamente leímos Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, cualquiera que ofendiere un solo punto, digamos el de codiciar. La persona está guardando el cuarto mandamiento, está guardando este punto, el punto cuarto de la ley. Pero la persona ofende en este punto. Vamos a leerlo textualmente como dice. Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hay personas que no quieren considerar este versículo, sobre todo los que están tratando de guardar el cuarto mandamiento, ¿sí? Lo que están tratando de guardar y creen que solamente guardando el cuarto mandamiento les parece. Y así como ellos lo enseñan, es el único. Ya, con que usted guarde ese, ya usted guardó toda la ley. En la Biblia no dice así. Sí, esa religión enseña así. Esa doctrina enseña que si usted guarda este mandamiento, ya usted está agradando a Dios. Si guarda este mandamiento, así usted está haciendo algo, está contestando esa pregunta que hizo el escriba. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta la hizo, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta está escondida en el corazón de nosotros. El ser humano quiere hacer algo a cambio de la vida eterna. Quiere hacer algo. Por eso ese escriba le dijo, ese intérprete de la ley, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, hay una religión que le contestó a muchas personas con este mandamiento, con el cuarto. No tuvo en cuenta el primero, el segundo, el tercero. Ellos dicen que sí los tienen en cuenta, pero realmente esa religión se enfoca en querer guardar el cuarto mandamiento y tratan de guardar el cuarto mandamiento. Inclusive desarrollaron como un compendio de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que no es bíblico. O sea, es un compendio de cosas que no son bíblicas, pero que ellos piensan que si hacen esas cosas específicamente, que ellos mismos se autorizaron para hacer, ellos piensan todavía estoy guardando el día de reposo. Pero ¿qué dice? Hoy lo leímos en Éxodo capítulo 31, versículo 14. ¿Qué dice? El que hiciere obra alguna, en él. ¿Sí? Se está refiriendo al día de reposo, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Esa frase dice, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es otro versículo que es importante que anoten. ¿Cómo una persona puede reposar? ¿Cómo una persona puede reposar? ¿Por sí mismo? ¿De eso se trata la vida eterna? ¿De algo que tú hagas? Si se trata de algo que tú hagas, que tú te esfuerces, ya no voy a hacer. Ay, tengo que solucionar todo el día viernes.
Porque el sábado, no, yo el sábado no, yo no, qué pena, pero es que yo trato de guardar el día de reposo porque la Biblia dice, yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo, no sé si se acuerdan que Él le dijo a la viuda de Naín, le dijo, no llores. Y sabemos por qué le dijo, no llores. Le dijo, no llores, porque Él solucionó el problema que la hacía llorar a ella. No porque fuera cruel. Imagínense una mamá que ha perdido a su hijo. Acaba de morir su hijo. Lo llevan en un ataúd. ¿Cómo está esa mamá? Quienes son mamás saben lo que sería perder un hijo. Y sobre todo si una mamá ha perdido un hijo. Una mamá puede envejecerse mucho, mucho. Un hijo muere y algunas mamás se han muerto detrás de su hijo. Porque el dolor que experimentan es muy grande. Mucho más grande que el dolor que hace que una persona se suicide. El dolor más común es la traición. Por eso hay muchos novios que cuando son traicionados se botan de un edificio. En Perú, en el 2017, una muchacha desde el piso 17 del Sheraton, ella se tiró porque el novio le terminó. Curiosamente en Perú no hay suicidios. En Perú uno no oye que alguien se suicide. Personas que han vivido de la iglesia, ministros, siervos que han vivido, ellos nunca habían oído que alguien se suicide en Perú, nunca, nunca. Pero entonces, cuando sucedió ese suicidio, ¿saben quién era? Era una colombiana. Una colombiana se fue a Perú, a Lima, y se subió en el Sheraton, en el piso 17, y se tiró, porque fue traicionada. Pero un dolor que es más grande, más grande que la traición, que una madre pierda a su hijo. Y esta mujer, la viuda de Naín, ella acaba de morir su hijo. ¿Quién podía consolar a una madre que acaba de morir su hijo? Con decirle lo siento, hacer cara como de dolor y decirle lo siento mucho. Y hablarle pasito, hablarle suavecito. ¿Ella va a recibir consuelo? Solamente porque alguien le hable así y le diga cosas bonitas, sin conocer si su hijo era justo o no. Acuérdense que la Biblia dice que para Dios es abominable el que justifica al impío y el que condena al justo. Dios detesta esas dos cosas, el que justifica al impío y el que condena al justo. Imagínense una persona que no conoció ni siquiera a este joven, nunca habló con él. ¿Cómo hace una persona para saber si es justo o no es justa esa persona? ¿Cómo haría alguien para saber si realmente era salvo o no era salvo? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Una persona nunca habló con él, pero sin embargo llega y le dice a la mamá para que la mamá se sienta bien. Ahora tu hijo está en la paz del Señor, está con Dios. Él ya no va a tener los problemas que tenemos nosotros los humanos acá. Él ahora está descansando en paz y le habla de una manera hermosa, bonita. Ni siquiera lo conoció. Y la Biblia dice, para Dios es abominable el que condena al justo y el que justifica al impío. Para Dios es abominable cualquiera de las dos cosas. Una persona solo quiere hacer bien. Esa persona tiene buenas intenciones. Esa persona es temerosa de Dios, nada que ver con Dios. No es temerosa de Dios. Le dicen pastor, le dicen sacerdote, o le dicen anciano, o le dicen evangelista. Póngale el nombre que le pongan. Esa persona está tratando de consolar a esa mamá solamente para que no llore. Le está diciendo cosas bonitas, le está diciendo que su hijo ya está en el cielo, le está hablando así, sin haber conocido si era justo o no. Para Dios es abominable el que condena al justo y el que justifica al impío. Proverbios 17:15. Si lo quieren buscar, si lo quieren anotar. ¿Sí? Para Dios es abominable cualquiera de esas dos cosas. Pero una mamá, por más que le digan palabras bonitas, por más que le digan palabras hermosas, ¿una mamá va a poder dejar de llorar porque acaba de morir su hijo? No. Es cruel que alguien se acerque a una mujer que está llorando y le diga, ya, deje de llorar, ya, no llore más, ya, no llore más. ¿Qué persona le diría a una mamá que acaba de perder a su hijo? No llore, no llore. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, no llores. Sí, sonaría cruel. ¿Qué persona le va a decir a una mamá que perdió a su hijo que no llore? Pero nuestro Señor Jesucristo a esta mujer le dijo, no llores. ¿Por qué le dijo no llores? Porque Él solucionó el problema que la hacía llorar. Él tocó el féretro. Las personas que lo llevaban se detuvieron. Y le dijo a ese muchacho que se levantara. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Y todos se maravillaron, todos quedaron sorprendidos. ¡Wow! Un gran profeta se levantó entre nosotros. Ellos habían oído de Elías, de Eliseo, solamente habían oído, no lo conocían, pero habían oído la fama de Eliseo, de Elías, de un profeta. Pero vieron a nuestro Señor Jesucristo haciendo esto.
Ellos quedaron impactados. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo, no llores? Porque ya había solucionado el problema. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados? Yo, dice nuestro Señor Jesucristo, yo os haré descansar. ¿Qué es entrar en el reposo? Los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, pero ¿y si dice una mentirita no se condena? Porque yo llevo tantos años en la iglesia y de vez en cuando yo trato de que no me salgan mentiras. Pero cuando se me sale una y yo no me doy cuenta y a veces voy caminando, lo que dije yo fue una mentira. Ya, con devolverme a esa persona y decirle, disculpe, miento. Hay personas que tienen esa muletilla. Como quieren evitar decir mentiras, dicen algo y le dicen a la persona, miento. No es así. Lo que pasó fue que tratan de corregirse. Pero dice la mentira. O sea, eso le va a salir. Eso le sale. Y hay personas que se sienten condenadas porque se sorprenden infringiendo los 10 mandamientos. Los 10. Hay una religión que solucionó eso. ¿Cómo solucionó? Hace que las personas se concentren en uno de los puntos de la ley. Y como se concentran en uno de los puntos de la ley, entonces ya pueden pasarse por la faja, disculpen la expresión, se usa mucho acá en este país, se pueden pasar por la faja todos estos otros mandamientos. Y si codicia, ¿qué leímos en Santiago 2:10? Cualquiera que ofendiera en un punto de la ley, digamos codició, ya esa persona se hizo culpable de todos esos. Esa persona ya violó el día de reposo, ya esa persona violó el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Violó todos los mandamientos, ya los violó todos, por infringir uno. Se hizo culpable de todos. Vamos a mirar más en la ley. Vamos a mirar Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas, los versículos que hoy vamos a ver no los habíamos considerado antes. Pero son versículos que cuando alguien les pregunte de la ley, ustedes con estos versículos le van a poder explicar en qué sentido Dios nos dio la ley. ¿Sí? Ya sabemos, hemos mirado Romanos 3, donde dice, en Romanos 3, versículos 19 y 20, nadie será justificado delante de Dios por medio de la ley. Nadie. Ni siquiera los que creen que están guardando el cuarto mandamiento. ¿El cuarto mandamiento cuál es? El día de reposo. Hoy leímos del versículo 12 al 18 de Éxodo 31, donde habla de guardar el día de reposo. Pero estamos mirando profundamente, estamos entrando en cada palabra que dice ahí, a ver si Dios está diciendo, haga obras. Yo estoy feliz con la persona que se esfuerza por verse diferente al resto de la sociedad, tratando de guardar el día de reposo. Yo soy feliz con esa persona. Dios no recibe sacrificio. Dios está hastiado de sacrificio y lo dijo. ¿Quiere sacrificio? No quiere sacrificio. No quiere nada que nosotros hagamos. Job 35, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Si nosotros hiciéramos bien, ¿Dios recibe algo de nuestras manos? Porque estamos haciendo algo que a nuestro punto de vista está bien. Dios no recibe nada de nuestra mano. Si nosotros hacemos algún mal, ¿le hacemos algo a Dios? De ninguna manera. Nada de lo que haga. Por eso dice que para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Ninguna. Entonces vamos a mirar Gálatas 3. Vamos a mirar desde el 7. Dice el versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aquí está hablando algo contrario a las obras. ¿Qué es? La fe. Y ya está hablando que son hijos de Abraham. Sí, por eso él es el padre de la fe. Aquí está, si querían saber dónde, aquí está. Dice el versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por la fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Miren lo que dice el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso él es padre de todos los justos, de todos los de la fe. ¿Sí? Dice que son hijos de Abraham. Aquí lo dice, ¿no? Miren lo que dice el versículo 10. Ya hasta aquí leemos el versículo 10 en Gálatas. Gálatas capítulo 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley de Moisés, ¿qué dice?
La ley de Moisés lo dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todo aquel que no permaneciere en todas. Como le digo, hay una religión que creen que cumplen la ley, pero no se fijan en lo que están haciendo. Están enfocándose en un punto, en el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, pero no están fijándose en los otros puntos de la ley, ni siquiera de los 10 mandamientos, que la ley son 613 realmente puntos. La persona que se quisiera justificar por la ley tiene que guardar toda la ley, no solamente los 10 mandamientos. Ahora, nombran un mandamiento de los 10 mandamientos, se metieron con uno. Esa persona ya se hizo dependiente de la ley. Por tratar de guardar un mandamiento, se hizo dependiente de la ley. Y por hacerse dependiente de la ley, si ofende un punto, digamos el 10º mandamiento, no codiciarás, se hizo culpable de haber no guardado el día de reposo. Ya no lo guardó. Ay, sí, yo lo guardé. Pero la Biblia dice que por haber ofendido, por haber incumplido, ¿sí?, el 10º mandamiento, que es no codiciarás, ya se hizo transgresor del día de reposo. Ay, entonces, ¿de qué sirvió que yo guardara el día de reposo si cuando yo salgo a la calle yo voy a ver cosas que me llaman la atención? Voy al supermercado y voy a ver cosas que yo quiero, que de pronto en ese momento por la plata no me alcanza, pero después eso yo estaría codiciando constantemente. Sí, por eso la ley dice no codiciarás. ¿A quién Dios le dio la ley que dice no codiciarás? ¿A quién le dio la ley? A una máquina de codicia. Nosotros codiciamos casi que como respiramos. Inhalamos, exhalamos. El ser humano, disculpen lo que voy a decir, el ser humano, así como come, también descome. Sé que me entendieron a qué me refiero. O sea, lo que entra a la boca, dijo nuestro Señor Jesucristo, va a la letrina, sale. Entonces el ser humano defeca, orina. Disculpen la expresión, sé que a algunos es escándalo lo que les estoy diciendo, pero créanme que ustedes hacen eso. Entonces, esa persona, si usted hace eso, si usted todos los días hace eso, bota esas cosas sucias, uy, qué asco, y bota todo eso, uy, qué asco, y bota todo eso. Si eso sale de usted, así mismo es la codicia. La codicia sale de usted. Puede que no esté saliendo tan rápido como la respiración, pero es algo que va a salir de usted. Y otras cosas, les podría nombrar otras cosas, pero para no extendernos, para resumir, vamos a leer, ya para finalizar, vamos a leer Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 10, mucha gente lo sabe. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero muchas personas no han considerado el versículo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a mirar esos. Romanos capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 1. Dice el versículo 1. Hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando de los que guardan la ley, de los que se quieren justificar guardando la ley. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, tienen celo de Dios. Pero ¿saben a quién persiguen? A la iglesia verdadera. La iglesia que predica la gracia, los que están en la ley van a perseguir. No he visto los comentarios hoy, pero si alguien, ustedes han visto que ha hecho un comentario agresivo en contra de lo que les estoy hablando de la gracia, es una persona que está en la ley. Como abraza la ley, no puede recibir la gracia, no puede. Se niega, tiene un combate interno, porque la ley es contraria al modo de vida que ha llevado, a su cristianismo, que ha sido falso. Bueno, aquí voy a seguir leyendo lo que dice. Dice, les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios. Los judíos en esa época se sabían la Biblia de memoria. En esa época sí estudiaban. En esa época no había Netflix, no había YouTube, En esa época realmente ellos se aprendían la Biblia de memoria. Pero sabiéndose la Biblia de memoria, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Tienen celo de Dios? Sí, tienen celo de Dios. Están tratando de guardar la ley. Son capaces de hacerse matar por sus creencias. Pero esa fe que ellos tienen no es conforme a ciencia, realmente no es fe. Eso que ellos tienen es una creencia, no es fe. Si tuvieran fe, creerían al corazón de Dios, a la palabra de Dios, serían como David. Pero ellos eran totalmente contrarios, no tenían nada que ver con David. Si David hubiera estado en esta época, ellos lo hubieran linchado, también lo hubieran crucificado. Porque David era conforme al corazón de Dios. ¿Quién más? El apóstol Pablo, conforme al corazón de Dios. ¿No lo apedrearon, no lo quisieron matar al apóstol Pablo? A nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le hicieron? ¿No lo crucificaron? Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Prácticamente los que están bajo la ley son enemigos, sin darse cuenta. En su corazón son enemigos de los que están por la gracia. Son dos cosas totalmente opuestas. Mire lo que dice el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Miren lo que dice acá. Ustedes saben cómo Dios nos justificó. Bueno, la gran mayoría, los que llevan aquí bastante tiempo escuchando estos en vivo, saben cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos justificó. ¿Cómo nos justificó? Dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, para algunos es primera vez que están escuchando esto, pero la Biblia dice, ya fuimos justificados. ¿Y de qué manera? Gratis. ¿Es difícil de recibir? Sí, es difícil de recibir para quienes están en las obras, para quienes todavía han estado tratando, esforzándose. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Miren lo que dice el versículo que sigue. Acabamos de leer que no se pueden sujetar a la justicia de Dios, no rechazan la justicia de Dios. No pueden recibirla porque es gratis y ellos llevan años haciendo obras, ellos quieren que sus obras tengan valor. Ellos quieren que Dios les reconozca sus obras. Miren lo que dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto yo creo que más dejó con la boca abierta más de uno. Eso dice la Biblia así. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por eso dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La persona que se trata de justificar, portándose bien, guardando el día de reposo, tratando de no decir mentiras, tratando de no codiciar. No digo no codiciando, no. La mentira más grande es decir que una persona nunca va a codiciar. No, tratando, la persona se está esforzando. Eso es algo que sale de su naturaleza, sale. Sin que la persona se dé cuenta, sale. Pero la persona trata, se esfuerza para que eso no salga. Es como un árbol de naranjas que se esfuerza para que no le salgan naranjas. Se esfuerza. ¿Deja de ser árbol de naranja? No, sigue siendo árbol de naranja. Por más que se esfuerce para que no le salgan naranjas, sigue siendo árbol de naranja. ¿Qué dice acá? Ya el último, ya para terminar. Vamos a leer. Dice el versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Quien conoce este versículo entiende por qué Jesús le dijo al intérprete de la ley, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Porque la ley que dice, el que haga todo lo que está en la ley, esa persona puede vivir. Pero ojo, tiene que hacerlo todo. Y ya leímos Santiago 2, versículo 10. Si incumple un punto, se hace culpable de todos. Por eso nadie se puede justificar por medio de las obras de la ley. Lo dice Romanos 3, 19 y 20. Ya que por medio de las obras de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. La mujer sorprendida en adulterio. ¿Por qué recibió la misericordia? ¿Por qué recibió la gracia? ¿Por qué recibió el perdón de sus pecados? Porque ella, la ley la llevó, la ley la mató, la ley la mató. Ella ya no tenía ninguna esperanza en su corazón. La ley la llevó delante de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la función de la ley. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que esta palabra, que para muchos es primera vez que la están oyendo y falta aún nombrar más, permite que en el corazón de las personas que hoy por primera vez escucharon algo diferente en cuanto a la ley, totalmente opuesto, más exactamente, permite que no se asusten, no salgan corriendo, sino quieran investigar. Investigar es no creer a su pensamiento, no es quedarse con lo que le diga alguna persona en especial, porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, no confiando ni en mí, ni en esa persona a la que han seguido durante años, sea pastor, sea sacerdote, póngale el nombre que quiera. Permite que estas personas que hoy escucharon por primera vez algo de la gracia, algo que es opuesto a la enseñanza de los que están bajo las obras, bajo la ley, permite que tengan paciencia, sigan escuchando y escudriñando. Y no esperen que alguien les apruebe o les desapruebe si lo que acaban de escuchar es verdadero o no, sino ellos mismos constaten con la Biblia, así como lo hizo Martín Lutero. No escuchando voces de ningún ser humano, sino únicamente de la palabra de Dios.
Y sí, yo soy un ser humano y a través mío han salido palabras, pero también que no crean en mí, que crean en la palabra de Dios. Lo único que les puede dar salvación es la palabra de Dios. Los hombres, lamentablemente, si están siendo guiados por las obras, solamente los pueden encerrar y guiar hacia las obras. Es decir, una persona que todavía no sea salva, por muy excelente persona, por mejor que se comporte, esa persona no puede salvar a nadie. Permite, Padre, que no confíen en el hombre, que les quede claro ese versículo en el corazón. Maldito el varón que confía en el hombre, para que realmente se apoyen 100% en tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.